El leñador encontró a una chica escondida entre los caballos y le dijo: «Yo también fui olvidado». En las montañas brumosas de los Andes patagónicos, donde el tiempo parece haberse detenido entre bosques milenarios, Matías Herrera vive como un ermitaño, cortando leña y cuidando caballos en su refugio solitario. Su mundo ordenado y silencioso se tambalea cuando descubre a Esperanza Valdés, una mujer herida y aterrorizada, escondida en su establo durante una tormenta invernal. Ambos cargan con cicatrices del pasado que los han llevado a huir del mundo. Pero el destino los une en un romance que desafiará sus miedos más profundos y les enseñará que el amor verdadero puede sanar incluso las heridas más antiguas. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. La historia. Nunca imaginó que aquella silueta temblorosa, escondida entre los caballos en plena madrugada, cambiaría para siempre el rumbo de su existencia solitaria. Matías Herrera había encontrado la paz en el aislamiento. A los 32 años, su refugio en las montañas patagónicas era todo lo que necesitaba. Una cabaña de troncos construida con sus propias manos, establos donde cuidaba 5 caballos criollos y kilómetros de bosque virgen donde el silencio era su única compañía. El mundo exterior había dejado de existir para él hacía ya 3 años, cuando decidió que la soledad era menos dolorosa que la traición. La tormenta de nieve había comenzado al atardecer, pintando el paisaje de un blanco fantasmal que se extendía hasta perderse en la neblina. Matías había reforzado las puertas del establo, asegurado la leña bajo techo y preparado su cena frugal cuando escuchó el sonido. Un gemido suave, casi imperceptible, mezclado con el relinchar inquieto de Tormenta, su yegua más temperamental. Con una linterna en mano y el corazón acelerado por una premonición extraña, se dirigió al establo. El viento helado le golpeó el rostro curtido por años de intemperie, y sus botas crujieron sobre la nieve recién caída. Al abrir la puerta de madera, la linterna iluminó una escena que lo dejó sin aliento. Allí, acurrucada entre las patas de Canela, su caballo más manso, había una mujer. Tenía el cabello castaño empapado pegado al rostro, los labios azulados por el frío y un vestido desgarrado que dejaba ver cortes y moretones en sus brazos. Sus ojos, del color de la miel oscura, lo miraron con una mezcla de terror y súplica que le encogió el alma. Matías se quedó paralizado por un momento, procesando la irrealidad de la situación. En 3 años, ningún ser humano había pisado su territorio. Y ahora, esta criatura frágil y herida había aparecido como un espíritu del bosque, buscando refugio en el lugar más improbable. Se acercó lentamente, con las manos visibles, como si se aproximara a un animal asustado. Le habló en voz baja, con esa cadencia suave que usaba con los caballos nerviosos, diciéndole que estaba a salvo, que no le haría daño. La mujer no respondió, pero tampoco huyó cuando él se arrodilló a su lado. La cargó en brazos sin esfuerzo, sintiendo cómo su cuerpo menudo temblaba contra su pecho. Era liviana como una pluma, y tan fría que podía sentir el hielo en su piel a través de la ropa húmeda. La llevó a la cabaña, donde el fuego de la chimenea creaba un ambiente cálido y acogedor que contrastaba dramáticamente con la tormenta exterior. La depositó con cuidado en el sofá de cuero gastado frente al fuego y corrió a buscar mantas, toallas y ropa seca. Cuando regresó ella había cerrado los ojos, pero su respiración era regular. Matías encendió todas las lámparas de aceite, llenando la cabaña de una luz dorada que danzaba sobre las paredes de tronco. Le preparó té de hierbas caliente y sopa, dejándolos en la mesa auxiliar junto al sofá. Luego se instaló en la silla de madera del otro lado de la habitación, dándole espacio pero manteniéndose vigilante. Durante horas, solo se escuchó el crepitar del fuego y el aullido del viento entre los pinos. Cuando ella finalmente abrió los ojos, ya había amanecido. La tormenta había amainado,
pero la nieve seguía cayendo suavemente, creando un mundo blanco e inmaculado más allá de las ventanas. Sus primeras palabras fueron apenas un susurro ronco, diciéndole que se llamaba Esperanza Valdés y que había estado corriendo durante días. Matías no hizo preguntas. Había aprendido a respetar los secretos ajenos, especialmente cuando reconocía en los ojos de alguien más el mismo dolor que había llevado a él mismo a buscar refugio en la montaña. Le ofreció quedarse el tiempo que necesitara y ella aceptó con una gratitud que brillaba en su mirada como lágrimas no derramadas. Los primeros días fueron de una cortesía cautelosa y silencios cargados de significado. Esperanza se recuperaba lentamente de sus heridas físicas, pero Matías podía ver que las cicatrices más profundas eran invisibles. Ella ayudaba con las tareas domésticas sin que se lo pidiera, cocinando guisos que llenaban la cabaña de aromas hogareños que él había olvidado, organizando su biblioteca improvisada, remendando su ropa con dedos hábiles. Durante esos primeros días, Matías observaba cómo ella se movía por su espacio con una gracia natural que transformaba cada rincón. Por las mañanas la encontraba ya despierta, preparando café con manos expertas mientras contemplaba el amanecer a través de la ventana de la cocina. La luz dorada del alba iluminaba su perfil, creando una imagen tan hermosa que él se quedaba inmóvil en el umbral, temeroso de romper el hechizo de esa serenidad matutina. Esperanza había comenzado a hablar con los caballos durante sus tareas diarias. Matías la escuchaba desde la distancia, susurrándoles palabras dulces en un tono que revelaba una soledad profunda que resonaba con la suya propia. Canela, en particular, parecía comprender su dolor, acercándose a ella cada vez que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos miel. Había algo hipnótico en la manera en que ella doblaba la ropa recién lavada, cada movimiento preciso y meditativo, como si fuera una forma de oración silenciosa. Sus manos, pequeñas pero fuertes, contaban historias que él anhelaba conocer. Había callos en las yemas de sus dedos que hablaban de años escribiendo en pizarrones, y una pequeña cicatriz en la palma derecha que se preguntaba cómo habría obtenido. Por las tardes, cuando él regresaba de cortar leña, la encontraba leyendo junto a la ventana, completamente absorta en los libros de filosofía y poesía que había acumulado durante años de soledad. La manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, cómo sus labios se movían imperceptiblemente al leer pasajes particularmente hermosos. Todo ello se había convertido en una fuente constante de fascinación para él. Una tarde lluviosa, Matías regresó antes de lo usual para encontrar a Esperanza bailando sola en la sala, con los ojos cerrados y una sonrisa melancólica en los labios. Se movía al ritmo de una melodía que solo ella podía escuchar, y había tal libertad y dolor combinados en sus movimientos que él sintió como si estuviera observando el alma desnuda de una mujer que se creía completamente sola. Cuando ella abrió los ojos y lo descubrió mirándola, el rubor que tiñó sus mejillas fue tan intenso que él sintió un fuego correspondiente en su propio pecho. Las cenas se habían convertido en rituales sagrados de conversación cuidadosa y miradas robadas. Esperanza cocinaba con una intuición sorprendente, creando platos que parecían diseñados específicamente para su paladar. Él no sabía cómo ella había adivinado que le gustaban las hierbas silvestres en las sopas, o que prefería el pan tostado hasta quedar dorado, pero no crujiente. Era como si ella hubiera estudiado sus preferencias a través de observación pura, memorizando cada gesto y expresión. Durante estas cenas, sus conversaciones derivaban naturalmente hacia territorios más íntimos. Esperanza le contó sobre su infancia en un pueblo pequeño de la provincia de Córdoba, donde su abuela le había enseñado a leer las nubes para predecir el clima y a identificar plantas medicinales en el campo. Su voz se suavizaba cuando hablaba de esos recuerdos felices, y Matías podía imaginar a la niña que había sido, curiosa, inteligente, con la misma sonrisa que ahora iluminaba ocasionalmente su rostro adulto. Él le habló de su pasión por la arquitectura, de cómo había soñado con diseñar casas que fueran más que simples estructuras,
espacios que honraran la relación entre el ser humano y la naturaleza. Le describió proyectos que nunca había llegado a construir, edificios que existían solo en sus cuadernos de bocetos, ahora guardados en un baúl que no había abierto en años. Esperanza escuchaba con una atención tan completa que él se sintió comprendido de una manera que había olvidado que era posible. Una noche, mientras lavaban los platos juntos en un silencio cómodo, sus manos se rozaron bajo el agua jabonosa. El contacto fue tan breve que podría haber sido accidental, pero la electricidad que pasó entre ellos fue innegable. Ambos se quedaron inmóviles por un momento, con las manos aún sumergidas, sintiendo cómo el aire entre ellos se espesaba con una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Matías comenzó a notar cómo su presencia había alterado no solo la rutina de la cabaña, sino también la manera en que él habitaba su propio cuerpo. Se encontraba prestando atención a detalles que había ignorado durante años. El estado de su barba, la limpieza de sus camisas, la manera en que olía después de un día de trabajo. Por primera vez en 3 años, se miró en el espejo con ojo crítico, preguntándose qué veía ella cuando lo miraba. Esperanza, por su parte, había comenzado a florecer lentamente, como una planta que emerge de un invierno largo y brutal. Su risa, al principio tentativa y poco frecuente, se había vuelto más natural. Sus movimientos habían perdido esa rigidez defensiva que había caracterizado sus primeros días en la cabaña, pero lo más notable era la manera en que sus ojos habían comenzado a brillar cuando lo miraba, una calidez que él no se atrevía a interpretar por miedo a estar equivocado. Era durante estas actividades cotidianas que Matías comenzó a notar los pequeños detalles que lo fascinaban, la manera en que ella tarareaba melodías tristes mientras trabajaba, cómo sus manos se movían con gracia, incluso en las tareas más simples, la forma en que su rostro se iluminaba cuando observaba a los caballos desde la ventana. Había una belleza melancólica en ella que lo conmovía profundamente. Una tarde, mientras él cortaba leña bajo el cobertizo y ella daba de comer a los caballos, Matías se detuvo para observarla. Esperanza había establecido una conexión especial con Canela, el caballo que la había protegido aquella primera noche. Le hablaba en susurros, acariciaba su crin con una ternura infinita, y el animal respondía con una docilidad que sorprendía incluso a Matías. La escena lo conmovió profundamente. Había algo casi místico en la comunicación silenciosa entre la mujer y el animal, como si compartieran un lenguaje secreto basado en el entendimiento mutuo del sufrimiento y la sanación. Esperanza presionaba su frente contra el cuello de Canela, y el caballo permanecía perfectamente quieto, como si supiera que estaba ofreciendo consuelo a un alma herida. Desde su posición junto al cobertizo, Matías podía ver cómo los músculos de Esperanza se relajaban en presencia del caballo. Sus hombros, que habitualmente llevaba tensos como si estuviera preparada para huir en cualquier momento, se suavizaban. Su respiración se hacía más profunda, más tranquila. Era como si Canela hubiera logrado lo que semanas de seguridad y cuidado apenas habían comenzado, hacerla sentir verdaderamente a salvo. Cuando ella finalmente se dio vuelta y lo descubrió observándola, no mostró la vergüenza que él había esperado. En lugar de eso, caminó hacia él con pasos seguros, llevando en su rostro una expresión de paz que él no había visto antes. El viento de montaña jugaba con mechones sueltos de su cabello castaño y la luz del atardecer creaba un halo dorado alrededor de su figura que la hacía parecer etérea. Se acercó hasta quedar a apenas 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que él pudiera percibir el aroma suave de las hierbas silvestres que había estado recolectando. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, pero había un brillo en sus ojos que hablaba de algo más profundo que el simple bienestar físico. Le dijo que nunca había estado tan cerca de caballos antes, que en su vida anterior había vivido siempre en la ciudad, rodeada de concreto y ruido constante. Pero aquí, entre estos animales nobles y el silencio sagrado de la montaña, había descubierto una parte de sí misma que no sabía que existía. Le confesó que cada día se sentía un poco más entera,
un poco más parecida a la mujer que había sido antes de que el miedo comenzara a definir su existencia. Matías, con el hacha aún en las manos, sintió algo moviéndose en su pecho, una emoción tan intensa que tuvo que apoyarse contra el marco de madera del cobertizo. Le respondió que los caballos tenían la sabiduría ancestral de reconocer a las almas puras, y que la manera en que habían aceptado su presencia desde el primer día era prueba de la bondad esencial que irradiaba, incluso cuando estaba rota y asustada. El rubor que tiñó las mejillas de ella ante ese cumplido inesperado lo hizo sentir algo que había creído perdido para siempre: la capacidad de afectar positivamente a otra persona, de ser la fuente de alegría en lugar de decepción. Por un momento se miraron en silencio, y en esa mirada compartida había una comprensión mutua que trascendía las palabras. Esa tarde trabajaron juntos en silencio, ella organizando las herramientas mientras él terminaba de cortar la leña. Pero había una nueva calidad en su silencio, una intimidad cómoda que sugería que ambos estaban comenzando a reconocer que algo hermoso y frágil estaba creciendo entre ellos, algo que merecía ser protegido y nutrido con cuidado. Esa noche, sentados frente al fuego después de la cena, ella le contó fragmentos de su historia. Había sido maestra en una escuela primaria en Buenos Aires, había estado comprometida con un hombre que resultó ser violento y obsesivo. Cuando intentó dejarlo, él la amenazó, la persiguió, la hirió. La huida había sido desesperada, sin destino fijo, solo el impulso primitivo de alejarse lo más posible del peligro. Su voz temblaba ligeramente mientras relataba los detalles más dolorosos, y Matías podía ver cómo sus manos se cerraban en puños involuntarios cada vez que mencionaba a Damián. Le contó sobre las noches sin dormir, siempre alerta al menor sonido, sobre cómo había aprendido a caminar pegada a las paredes para poder escapar rápidamente, sobre la manera en que había perdido la capacidad de confiar en su propio juicio porque él la había convencido de que estaba loca, de que era demasiado sensible, de que nadie más la querría jamás. Había trabajado en 3 empleos diferentes durante los últimos 2 años de su relación. Cada vez que él aparecía en su lugar de trabajo, creando escenas que la obligaban a renunciar por vergüenza. Sus amigas habían comenzado a distanciarse cuando él las convenció de que Esperanza estaba manipulándolos a todos, inventando historias para llamar la atención. Gradualmente, había quedado completamente aislada, dependiente únicamente de él para validación y supervivencia emocional. La noche de su huida final había sido terrorífica en su intensidad. Damián había llegado a su departamento en estado de ebriedad, con un ramo de flores en una mano y una botella rota en la otra. Le había propuesto matrimonio por 3ª vez ese año, y cuando ella intentó explicarle suavemente que necesitaba tiempo para pensar, él había explotado en una furia que había culminado con los moretones que Matías había visto en sus brazos. Esperanza había fingido aceptar la propuesta para calmarlo. Había esperado hasta que él se durmiera, y luego había llenado una pequeña mochila con lo esencial: algo de ropa, sus pocos ahorros, una fotografía de su abuela y un pequeño libro de poemas que había sido regalo de su primer estudiante. Había salido del departamento descalza para no hacer ruido. Había caminado 12 cuadras hasta la terminal de autobuses y había comprado un boleto al primer destino que salía esa madrugada. Durante días había viajado sin rumbo, cambiando de autobús cada pocas horas, durmiendo en estaciones, comiendo apenas lo suficiente para mantenerse en pie. El miedo la había vuelto paranoica. Veía el rostro de Damián en cada hombre que la miraba 2 veces. Escuchaba su voz en cada teléfono que sonaba cerca de ella. Había llegado a la montaña siguiendo un instinto primitivo que le decía que solo en el lugar más alejado de la civilización estaría realmente segura. La tormenta la había sorprendido cuando ya no tenía fuerzas para seguir caminando. Había buscado refugio en el primer lugar que encontró, sin importarle si era propiedad privada o si había alguien viviendo allí. La desesperación había superado cualquier consideración social. Se había acurrucado entre los caballos porque su calor corporal era lo único que la separaba de la muerte por congelamiento.
Matías escuchó sin juzgar, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su corazón como una daga. Reconocía en su relato los ecos de su propia historia de traición y desilusión, aunque las circunstancias habían sido completamente diferentes. Cuando ella terminó de hablar, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, él se acercó lentamente y le ofreció su pañuelo. Le contó sobre su vida anterior como arquitecto en Mendoza, sobre la mujer que había amado durante 5 años y que había creído conocer completamente. Sofía había sido su socia comercial además de su prometida, una mujer brillante e independiente que había ayudado a construir su firma arquitectónica desde cero. Él había confiado en ella no solo con su corazón, sino también con sus sueños profesionales y su futuro financiero. La traición había sido sistemática y prolongada. Durante meses, Sofía había estado desviando clientes hacia una firma competidora propiedad de su hermano, compartiendo diseños confidenciales, saboteando sutilmente proyectos importantes. Cuando finalmente descubrió la verdad, también se enteró de que había estado teniendo una aventura con su mejor amigo Ricardo y que habían estado planeando destruir su reputación profesional para quedarse con su cartera de clientes. El día que confrontó a Sofía con las pruebas, ella no mostró remordimiento alguno. Le dijo fríamente que había sido un tonto por confiar tanto en ella, que los negocios eran los negocios y que si él era demasiado ingenuo para proteger sus intereses, se merecía lo que le había pasado. La crueldad calculada en su voz había sido más devastadora que la pérdida financiera. En cuestión de semanas, había perdido todo: su firma, su reputación, sus ahorros y la mayoría de sus amistades, que habían elegido bandos en el conflicto. Ricardo y Sofía se habían casado 6 meses después, usando el dinero que habían robado para financiar una boda extravagante que había sido reportada en las revistas locales como el evento social del año. Matías le confesó que había pasado meses bebiendo, culpándose a sí mismo por haber sido tan confiado, cuestionando cada decisión que había tomado, cada señal que había ignorado. Sus padres habían intentado ayudarlo, pero él había rechazado todo apoyo, convencido de que era un fracaso total como hombre y como profesional. La decisión de mudarse a la montaña había llegado después de una noche particularmente oscura en la que había considerado seriamente si valía la pena seguir viviendo. Al despertar esa mañana, había vendido todo lo que le quedaba, había comprado herramientas básicas y provisiones, y había manejado hasta encontrar este terreno abandonado donde nadie podría encontrarlo o lastimarlo nuevamente. Le dijo a Esperanza que él también había sido olvidado, descartado como algo sin valor por las personas en las que más había confiado, pero que en la montaña había encontrado no solo refugio, sino una nueva forma de existir que no dependía de la aprobación o la lealtad de otros. Había aprendido a encontrar valor en el trabajo de sus manos, en la compañía silenciosa de los animales, en la belleza simple de cada amanecer. La conexión entre ellos se profundizó esa noche de confesiones mutuas, creando una intimidad basada en el entendimiento compartido del dolor y la supervivencia. Era como si hubieran reconocido en el otro no solo a un compañero de sufrimiento, sino también a alguien que había elegido sanar en lugar de permitir que la amargura los consumiera. Cuando finalmente se fueron a dormir esa noche, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La atracción física que habían estado sintiendo ahora tenía una base emocional profunda, un reconocimiento mutuo de fortaleza y vulnerabilidad que los hacía perfectamente complementarios. La conexión entre ellos se profundizó esa noche de confesiones mutuas. Era como si hubieran reconocido en el otro a un compañero de sufrimiento, alguien que entendía el peso de cargar con un pasado doloroso. Pero también había algo más, una atracción magnética que crecía con cada conversación, cada sonrisa compartida, cada momento de silencio cómplice. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Esperanza había sanado física y emocionalmente, pero ya no hablaba de marcharse. Había encontrado en la rutina de la montaña una serenidad que nunca había experimentado. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno,
Ayudaba a Matías con los caballos, leía junto al fuego mientras él trabajaba en la madera, preparaba cenas que compartían en una intimidad doméstica que se había vuelto preciosa para ambos. Matías comenzó a enseñarle a montar. Las primeras lecciones fueron tentativas, con él guiando a Canela mientras ella se aferraba a las riendas con nerviosismo. Pero pronto descubrió que tenía un instinto natural para la equitación. La primera vez que galopó sola por el prado, con el cabello ondeando al viento y una expresión de libertad absoluta en el rostro, Matías supo que se había enamorado irremediablemente. Ella también había comenzado a verlo con ojos diferentes. Al principio, había sido solo gratitud hacia su Salvador. Luego, admiración por su autosuficiencia y su gentileza. Pero ahora era algo más profundo, una atracción hacia su fortaleza silenciosa, su manera de hablar con las manos tanto como con las palabras, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando la miraba sin darse cuenta de que ella lo había notado. La tensión entre ellos se había vuelto palpable. Era visible en la manera en que sus manos se rozaban cuando él le pasaba una taza de té, en cómo sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la madrugada, en los silencios cargados de electricidad cuando se encontraban sus miradas. Ambos sentían que se acercaban a un precipicio emocional, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Una noche de luna llena, después de una cena especialmente íntima en la que había cocinado sus platos favoritos, Esperanza se armó de valor para abordar la realidad que ambos evitaban. Le dijo que sabía que no podía quedarse para siempre escondida en la montaña, que algún día tendría que enfrentar el mundo real otra vez, pero también le confesó que la idea de marcharse le rompía el corazón, porque había encontrado en él y en ese lugar algo que no sabía que existía, un hogar verdadero. Matías la miró a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. Le dijo que él había pasado 3 años construyendo muros alrededor de su corazón, convencido de que era mejor estar solo que arriesgarse a ser herido nuevamente, pero que desde la noche en que la encontró en el establo, esos muros habían comenzado a desmoronarse piedra por piedra. Le confesó que se había enamorado de su risa, de su valentía, de la manera en que había transformado su refugio solitario en un verdadero hogar. El momento en que finalmente se besaron fue como la culminación de semanas de tensión contenida. Estaban parados junto a la ventana, observando cómo la luz de la luna convertía el paisaje nevado en un cuadro de plata, cuando él alzó la mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. El contacto de sus dedos en la mejilla de ella encendió una chispa que ya no pudieron controlar. El beso fue tierno al principio, una exploración cuidadosa de labios que se habían estado prometiendo desde hacía semanas. Luego se profundizó, cargándose de toda la pasión y el anhelo que habían estado reprimiendo. Cuando se separaron, ambos estaban temblando, no de frío sino de la intensidad de lo que acababan de despertar entre ellos. Esa noche marca el comienzo de la fase más hermosa de su relación. Los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos mutuos, de caricias robadas mientras trabajaban juntos, de conversaciones que se extendían hasta el amanecer. Matías le enseñó los secretos del bosque, los senderos ocultos donde crecían flores silvestres incluso en invierno, los lugares donde se podía escuchar el eco de cascadas distantes. Esperanza le mostró cómo su presencia había cambiado la cabaña, transformándola de un simple refugio en un santuario de calidez y amor. Hacían planes para el futuro con la inocencia de 2 personas que habían vuelto a creer en la felicidad. Hablaban de expandir la cabaña, de criar más caballos, de construir un pequeño invernadero donde ella pudiera cultivar las hierbas medicinales que había aprendido a identificar en sus paseos por el bosque. Era como si estuvieran diseñando una nueva vida, alejada del dolor del pasado y llena de posibilidades. Pero el pasado tiene una manera cruel de alcanzar a quienes intentan escapar de él. Una tarde de principios de primavera, cuando la nieve había comenzado a derretirse y los primeros brotes verdes asomaban entre las ramas, Matías regresó de cortar leña para encontrar a Esperanza pálida y temblorosa, mirando por la ventana con terror en los ojos. En la distancia,
Subiendo por el sendero de montaña se veía una figura a caballo. Esperanza le dijo con voz quebrada que lo había reconocido incluso desde esa distancia. Era Damián, su exprometido, que de alguna manera había logrado rastrearla hasta su refugio. Matías sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, no por miedo a la confrontación, sino por el terror de perder a la mujer que se había convertido en el centro de su mundo. El hombre que llegó a la cabaña era todo lo que Matías había imaginado y temido. Alto, bien vestido, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos grises. Se presentó como el prometido de Esperanza, explicando con una calma inquietante que había venido a llevársela de vuelta a casa. Hablaba de ella como si fuera una posesión extraviada que finalmente había localizado. Matías se interpuso entre Damián y Esperanza, y en ese momento se dio cuenta de que estaba dispuesto a luchar por su amor con una ferocidad que no sabía que poseía. Le dijo al intruso que Esperanza era libre de elegir su propio destino, y que si ella quería quedarse con él, nadie tenía derecho a obligarla a marcharse. La confrontación que siguió fue tensa y cargada de amenazas veladas. Damián alternaba entre la persuasión melosa y la intimidación sutil, recordándole a Esperanza todo lo que había dejado atrás, prometiéndole perdón si regresaba voluntariamente, pero insinuando consecuencias terribles si se negaba. Matías podía ver cómo cada palabra era como un puñal en el corazón de la mujer que amaba. Esperanza estaba paralizada entre dos mundos, el refugio seguro que había construido con Matías y la realidad amenazante de su pasado que había venido a reclamarla. Cuando Damián le dijo que sabía exactamente dónde estaba y que podría regresar con refuerzos si era necesario, ella comprendió que su presencia en la montaña ponía en peligro no solo su propia seguridad, sino también la de Matías. La decisión más dolorosa de su vida la tomó esa noche, después de que Damián se hubiera marchado, con la promesa de regresar al día siguiente por su respuesta. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, le dijo a Matías que tenía que irse con él, no porque lo amara, sino porque era la única forma de protegerlo. No podía permitir que su pasado destruyera la paz que él había encontrado en la montaña. Matías la tomó entre sus brazos y le juró que lucharía por ella contra cualquier enemigo, que construirían un nuevo refugio más profundo en la montaña si era necesario, que nada ni nadie los separaría. Pero Esperanza, con una sabiduría dolorosa, le explicó que huir no era la solución. Tarde o temprano Damián encontraría una manera de lastimar a las personas que ella amaba para obligarla a regresar. Pasaron su última noche abrazados frente al fuego, memorizando cada detalle del rostro del otro, grabando en sus corazones cada caricia, cada susurro de amor. Al amanecer, cuando Damián regresó por ella, ambos habían llorado tanto que ya no les quedaban lágrimas. El momento de la despedida fue desgarrador. Esperanza le prometió a Matías que encontraría una manera de liberarse de Damián definitivamente, que regresaría a él cuando fuera seguro hacerlo. Él le juró que la esperaría el tiempo que fuera necesario, que su amor sería su guía para encontrar el camino de regreso a la montaña. Cuando la vio alejarse a caballo junto a Damián, desapareciendo entre los árboles como si hubiera sido solo un sueño hermoso, Matías sintió que una parte de su alma se marchaba con ella. Los días que siguieron fueron los más oscuros que había vivido desde su llegada a la montaña. La cabaña se sentía vacía y fría sin la presencia de Esperanza, y cada objeto que ella había tocado se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Los caballos también parecían sentir su ausencia, especialmente Canela, que pasaba horas mirando hacia el sendero por donde se había marchado. Matías intentó sumergirse en el trabajo físico para no pensar, cortando más leña de la que necesitaba, reparando cercas que no estaban rotas, ordenando herramientas que ya estaban perfectamente organizadas. Pero nada podía llenar el vacío que había dejado su partida. Fueron 3 meses de espera angustiosa, durante los cuales cada sonido en el bosque lo hacía correr hacia la ventana con la esperanza de verla regresar. Escribía cartas que nunca enviaba. Hablaba con los caballos sobre sus planes para cuando ella volviera. Mantenía su ropa limpia y doblada en el armario como si fuera a necesitarla en cualquier momento. La salvación
llegó de la manera más inesperada. Una tarde de verano, cuando el calor había convertido la montaña en un paraíso verde y florido, apareció un hombre en uniforme de policía subiendo por el sendero. Matías lo recibió con el corazón acelerado, temiendo lo peor. Pero el oficial traía buenas noticias. Damián había sido arrestado por violencia doméstica y acoso, después de que Esperanza finalmente encontrara el valor para denunciarlo. Varios testigos habían corroborado su testimonio y él estaba ahora en prisión esperando juicio. El policía también le entregó una carta de Esperanza, explicándole que había necesitado estos meses para reunir las pruebas necesarias y encontrar la fuerza para enfrentar legalmente a su agresor. En la carta, ella le decía que había pensado en él cada día, que el amor que habían compartido había sido su fuente de fortaleza durante los momentos más difíciles y que si él todavía la quería, estaba libre para regresar a su lado. Matías no esperó ni un segundo. Ensilló a Tormenta y cabalgó durante 2 días sin descanso hasta llegar a la estación de autobús más cercana, donde ella había prometido esperarlo. La vio antes de que el autobús se detuviera completamente. Estaba parada bajo un árbol, con el mismo vestido que llevaba la primera vez que la vio, pero ahora con una expresión de esperanza en lugar de terror. El reencuentro fue como una explosión de alegría y alivio. Se corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron con una intensidad que hizo que los otros pasajeros sonrieran con ternura. Entre lágrimas y risas, se juraron que nunca más permitirían que nada los separara. El viaje de regreso a la montaña fue como una segunda luna de miel. Se detuvieron en cada lugar hermoso del camino, comparando este viaje lleno de esperanza con la huida desesperada que había llevado a Esperanza a su primer encuentro. Ella le contó sobre los meses que habían pasado separados, cómo había encontrado trabajo como maestra en un pueblo pequeño, cómo había usado el amor de él como armadura contra el miedo y la desesperanza. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, los caballos relincharon de alegría al ver a Esperanza, especialmente Canela, que la saludó como si hubiera estado esperándola todos estos meses. Ella corrió por cada habitación, tocando cada objeto familiar, llorando de felicidad al estar de vuelta en el lugar que había llegado a considerar su verdadero hogar. Esa noche, sentados en el mismo lugar donde se habían conocido, frente al fuego que había sido testigo de su amor desde el principio, Matías le propuso matrimonio. No tenía un anillo elegante, solo un pequeño aro de plata que había forjado él mismo durante las noches solitarias, decorado con pequeñas flores de montaña que había grabado pensando en ella. Esperanza aceptó con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, y se casaron una semana después, en una ceremonia sencilla celebrada por el juez del pueblo más cercano, con los caballos como únicos testigos y el bosque entero como catedral natural. Construyeron la vida que habían soñado durante aquellas conversaciones nocturnas frente al fuego. Expandieron la cabaña con habitaciones adicionales. Crearon un pequeño refugio para viajeros perdidos que necesitaran ayuda. Y establecieron una escuela rural donde Esperanza enseñaba a los niños de las familias que vivían dispersas por la montaña. Con los años, su amor solo se profundizó. Tuvieron 2 hijos que crecieron libres entre los árboles y los caballos, aprendiendo de sus padres que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Matías nunca volvió a la ciudad, y Esperanza nunca sintió nostalgia por la vida que había dejado atrás. En las noches de invierno, cuando la nieve volvía a cubrir el paisaje como aquella primera noche mágica, se sentaban frente al mismo fuego donde se habían enamorado, y él le susurraba al oído que ella había sido su salvación, la mujer que había transformado su refugio solitario en el hogar más feliz del mundo. Y ella le respondía, con los ojos brillantes de amor y gratitud, que él había hecho algo aún más milagroso. Había tomado a una mujer rota y asustada, escondida entre los caballos como un animal herido, y la había ayudado a convertirse en la versión más valiente y plena de sí misma. Porque a veces, el amor llega de la manera más inesperada, en el momento más oscuro, para enseñarnos que incluso los corazones más lastimados pueden sanar y volver a latir con la fuerza de la esperanza renovada. Y así,
En esa cabaña perdida entre las montañas patagónicas, dos almas olvidadas por el mundo encontraron en el amor mutuo la promesa de que nunca más estarían solas, de que habían encontrado no solo a su compañero de vida, sino también el hogar que habían estado buscando sin saberlo durante todos esos años de soledad. El leñador y la mujer escondida entre los caballos habían descubierto que el olvido del mundo exterior no importa cuando ha sido encontrado por la persona indicada, y que el amor verdadero tiene el poder de transformar cualquier refugio temporal en un hogar eterno. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.